Buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga a todos. Damos gracias al Señor que tenemos la posibilidad para poder estudiar la palabra del Señor. Pero me gustaría que antes podamos hacer una oración. Querido Padre Celestial, venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para poder estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos para entender la importancia de la verdad y ayúdanos para ponerlo en práctica. Ayúdanos para seguir a ti, Señor, y para poder prepararnos para el encuentro contigo. Bendice a cada uno de nosotros en este momento y ayúdanos para poder entender la maravilla de tu palabra. En el nombre del Señor te rogamos. Amén. Hermanos, para hoy he decidido de hablar del libro de Mateo 5, porque aquí encontraremos cosas muy interesantes. Pero vamos a leer para ver qué dice en este libro de Mateo, es el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, en este capítulo, en estos textos de la Biblia, tenemos algo muy interesante. Nosotros sabemos que la vida eterna es un regalo de Dios, pero también nos cuesta a nosotros para hacer algo. Cambiar nuestra vida es un asunto personal de cada persona. Y aquí tenemos una lista, una maravillosa lista, donde dice que tenemos que entender claramente qué significa pobres en espíritu. Para poder entender qué significa llorar, qué significa ser manso, qué significa tener hambre y sed de la justicia, qué significa para ser misericordioso. Y la lista se va adelante. Entonces, hermanos, no es fácil para nosotros, porque muchos de nosotros venimos del mundo y sabemos la carga de cosas malas que traemos con nosotros entrando en la iglesia. Y entonces, para cambiar el carácter, para cambiar la vida, no es un asunto fácil de ninguno. Lo sabemos porque cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias. Pero por la gracia del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar nuestra vida. Estoy seguro de esto porque está escrito. Una vez me he encontrado con un hermano y me ha dicho: mi abuelo era un pionero de la reforma. Mi papá pues nació en la fe. Yo nací en la fe. Mis hijos nacieron en la fe. Pero hermanos, esto no significa que mi abuelo nacido o
mi abuelo, mi papá y yo naciéndome en la iglesia, esto no significa que yo tenga un carácter perfecto. Para realizar un carácter tenemos que luchar mucho. Cada uno de nosotros sabemos esto. Hermanos, mira que dice la palabra del Señor en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 13. Todos comprendían que estaban frente a uno que leía los secretos del alma, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión. Sus corazones se abrían a él mientras escuchaban. El Espíritu Santo les reveló algo del significado de la lección que tanto necesitó aprender la humanidad en todos los siglos. Hermanos, aquí tenemos algo muy importante. Tenemos algo muy interesante. Dice, sus corazones se abrían a él y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les revelaba. Hermanos, si el Espíritu Santo no trabaja, nosotros no podemos hacer nada. Cuando el Espíritu Santo trabaja, y entonces la persona acepta a Jesucristo, acepta la verdad. Me gustaría compartir con ustedes una bonita experiencia. Se dice que una niña seguía con su abuelita y con su mamá y con su papá en la iglesia. Pero esta familia tenía un miembro de familia que el hombre era el tío de la niña, que no quería ir con ellos en la iglesia. Pero como la niña estaba muy pegada de su tío, insistió mucho para que él viene también con ella a la iglesia, por lo menos un sábado. Y entonces su tío era un hombre catedrático. Él era un maestro que trabajaba en una universidad. Y entonces el pastor de la iglesia era un ancianito. Y entonces la niña le gustaba que viene un pastor más preparado para hablar con su tío. Y entonces la niña, junto con el pastor local de la iglesia, decidieron para conectarse con un pastor más joven, más preparado, y decidieron la fecha cuando el hombre podía visitar esta iglesia. Y entonces la niña, hablando con su tío, le invitó y le dijo, mira, en tal fecha, si puedes acompañarme en la iglesia, por lo menos una vez, tío. Y entonces el Señor trabajó de una manera que el pastor no pudo llegar. Como el pastor no vino, el invitado, el pastor local se quedó en un asunto muy interesante, se quedó muy emocionado. Pero antes de comenzar la prédica, él se retiró en la oficina, en el cuarto de la oficina, y oró al Señor muy ferviente, que el Señor ponga sus palabras en su boca para poder presentar una predicación. Después de orar, él abrió la Biblia y le salió Levítico 5. Hermanos, en Levítico 5 no tenemos otra cosa, solamente tenemos algo, Génesis 5. Tenemos algo muy interesante. Aquí se habla de las generaciones de Adán. Por ejemplo, si leemos el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos y hijas.
y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y después habla de otras personas que nacieron, vivieron, pero también vino el día que murieron. Esto es el capítulo 5 de Génesis. Vamos a considerar también el versículo 30 hasta 31. Y vivió Lamech después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años y murió. Se acabó el capítulo 5 de Génesis, cerró la Biblia, se acabó la predicación y se fueron a casa. Pobrecita niña no pudo entender nada del capítulo 5. Ella pensaba, pues fue un fracaso, fue un desastre. Mi tío, él que es un maestro universitario, ¿qué pudo él entender? Pero hermanos, aquí dice en esta nota, en el libro, el discurso maestro de Jesucristo, en la página 13, que el Espíritu Santo es el que trabaja, el que revela. Pues cuando andaba para casa, andando, este hombre pensaba en su mente, ay Señor, como toda esta gente nació, vivió y después murió, pues esta es también mi suerte. Yo me nací, viví, soy catedrático, pero llega el tiempo cuando yo tengo que morir. ¿Cómo estoy yo con el Señor? Hermanos, a un cierto momento se paró, abrazó a su nieta, llorando le dijo, doy gracias al Señor porque acepté para seguir contigo hoy en la iglesia. Este hombre maravilloso, hablando tan bonito, ahora yo puedo entender qué tengo que hacer. Aceptó al Señor y se convirtió. Pues es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, en la página 13, en el mismo libro, el discurso maestro de Jesucristo, dice, en tiempos de Cristo, los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales. ¿Cuál era la situación del pueblo de Dios en el tiempo de Cristo? Los dirigentes religiosos se consideraban ricos en tesoros espirituales, pero era la verdad, no eran ricos en tesoros espirituales. Porque tenemos algo muy interesante, tenemos una parábola que ha dicho Jesús. Dice la oración del fariseo. Vamos a ver qué dice. La oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Expresaba el sentimiento de su clase y en gran parte de la nación entera. ¿Cómo eran los fariseos? Pero también dice que era el sentimiento de la nación entera. Vamos a ver qué dice en Lucas 18, el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Mire, este hombre tenía delante de él una lista de las cosas malas. Y él decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Pero el comentario de hermana White dice, en la página 14, en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, el que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Qué interesante. Los que en su propia opinión son ricos y honrados, no piden con la fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismo no puede hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes se llama bienaventurados. Refiriéndose a los pobres de espíritu, Jesús dice, de ellos es el reino de Dios. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fijador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. Pues, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno, está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y justicia de Cristo. Hermanos, del otro lado, era otra persona que oraba al Señor, pero él no tenía la lista de las cosas buenas que él hacía. Él no levantaba al cielo ni la cabeza y se consideraba muy pobre en espíritu. La palabra del Señor dice que él se fue y estaba en lo correcto delante del Señor. Y el otro que tenía su lista se fue vacío. Por esto dice el Señor, que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. Y tenemos aquí, en este libro, algo muy importante. Dice la palabra del Señor en la página 15. No importa cuál ha sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la copa de su propia justicia. Aquí tenemos algo muy importante. Vamos a considerar estas palabras de nuevo.
No importa cuál haya sido la experiencia del pasado. ¿Qué significa esto? Ustedes se acuerdan del hijo pródigo. Dice, débiles, sin fuerza, desesperados. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo, me he puesto en lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. ¿Dónde tenemos la llave del éxito? Reconocer nuestro estado de pobreza espiritual. Vamos para leer el versículo 4 de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice la palabra del Señor que el llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo, levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano, comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Reconoce que aunque se lo amó con cariño indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Mira qué situación. Reconoce. ¿Qué reconoce? Reconoce que su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Reconocer esto no es fácil, pero es la única manera. Es el único camino para poder encontrarnos con Jesucristo. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Esta frase es muy importante. Reconoce, ¿qué reconoce? ¿Qué reconoce? Que su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. ¿Qué reconoce más? Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. ¿Qué reconoció más? Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Pero ahora llora con corazón quebrantado. Nosotros sabemos que el Señor puede todo, pero solamente una cosa no puede: resistir delante de una persona que está llorando. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Los ojos llenos de lágrimas. Tenemos aquí una experiencia maravillosa. Vamos en el libro Juan 20, del versículo 11
hasta 18. Aquí tenemos la experiencia de una persona muy pecadora. Tenemos la experiencia de María, la hermana de Lázaro y Marta. Sabemos que Jesús muchas veces se quedaba en esta casa, pero María era la oveja negra de la casa. Era muy pecadora. Pero sabemos las circunstancias de la conversión de María. Cuando ella se dio cuenta que a través de Jesús, ella se quedó en vida, porque la gente estaba preparada para matarlo con las piedras. Y dice aquí, en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hermanos, sabemos en esa circunstancia vinieron también los discípulos al sepulcro. ¿Por qué María se encontró con Jesús? ¿Por qué Jesús se mostró a ella? Y no se mostró a Juan y al otro discípulo que estaba con él. ¿Por qué eligió hablar con María? El secreto era, lo leo otra vez, el comentario de hermano, el bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Los discípulos no vinieron y no lloraron, mirando que Jesús no era en el sepulcro. Pero María lloraba. Y mira el informe que tenemos en el versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabún. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Salvador y que él le había dicho estas cosas. Es interesante. En esta circunstancia, María encuentra a Jesús. Y María se va ahora con el gran mensaje, el mensaje más importante de todos los tiempos, que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, que ella misma lo ha visto con sus ojos. ¿Cuál era la opinión de los discípulos cuando María dio esta noticia? Ustedes saben cuál fue la reacción de ellos. Los discípulos dijeron, nosotros mismos estuvimos allí, pero no vimos nada. Pero ahora tú, ¿qué estás hablando? Mira que dice la palabra del Señor en el comentario de este libro.
El Señor tiene gracia especial para los que lloran. Y hay en Él poder para enternecer los corazones y ganar a las almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida. Y se convierte en bálsamo curativo para cuantos lloran. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pues hermanos, tenemos un Padre de misericordia. Tenemos un Dios de toda consolación. No se olvide el versículo 4. La palabra del Señor dice que los que lloran son bienaventurados. Que el Señor nos ayude para poder entender la palabra del Señor, lo que está escrito en Mateo 5. En el futuro, si el Señor permite y las cosas siguen de esta manera, vamos a considerar las otras bienaventuradas. Hablaremos de los mansos, hablaremos del que tiene hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, porque solamente de esta manera podemos alcanzar la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y se queda con nosotros. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en estos momentos. Y te damos gracias, Señor, por esta maravillosa lectura que tenemos en Mateo 5. Las bienaventuradas. Ayúdanos para poder entender qué tenemos que hacer nosotros para cambiar nuestra vida. Porque sabemos que no es suficiente conocer la teoría de la verdad o la teoría de la doctrina de la verdad. Tenemos que cambiar nuestra vida y vivir conforme con tu palabra. Tenga misericordia de nosotros y ayúdanos para cambiar nuestra vida. En el nombre del Señor te rogamos. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.